El día de hoy quiero compartir con todos ustedes lo que significa el proceso creativo de la negociación. La negociación surge como respuesta a un conflicto y para eso debemos entender el conflicto como una manera de entender una misma situación diferente por distintas partes. Hablemos en este caso de dos partes, es decir, dos personas ven una misma situación y tienen percepciones distintas. Ante esas percepciones distintas, como tienen intereses comunes dentro de esa misma situación, es posible que se presente la conflictividad. Pero esta conflictividad es producto fundamentalmente de una filosofía que nos hemos acostumbrado a entender mi equipo contra el tuyo. Es decir, mi equipo es mejor que el tuyo. Y de no ser mejor que el tuyo, pues podemos llegar a la conclusión de que tu equipo es menos bueno que el mío. ¿Okay? De esa manera vemos la vida, ¿okay? Mis intenciones son puras y transparentes y las tuyas, en el mejor de los casos, no son las más adecuadas. Desde esta perspectiva nos hemos acostumbrado a pensar en dos alternativas de solución y desde esta perspectiva un proceso de negociación es percibido como una pugna entre dos partes. Por ejemplo, tenemos una posición A y una posición B. Entendemos el proceso de negociación como el solapamiento de dos partes. Ahora, ¿qué significa el solapamiento de dos partes? Pues desde una perspectiva de la negociación tradicional, lo que significa es que ambas partes ceden. Si nosotros vemos el ceder de ambas partes desde una perspectiva muchísimo más amplia, encontramos que ambas partes están perdiendo. Es decir, la parte A está renunciando a una parte de sus expectativas, mientras que la parte B también está renunciando a un segmento de sus expectativas. Entonces, no podríamos pensar en esta perspectiva de negociación como una propuesta de ganar-ganar, porque a todas luces, a pesar de que muchos teóricos nos han tratado de vender este planteamiento como un proceso válido y constructivo, sin querer entrar en pugna, lo que está pasando es una relación perder-perder, porque tanto el segmento A está perdiendo una parte de su perspectiva y el segmento B también. Ahora, desde esta perspectiva, mi contribución y la contribución que hacemos desde el grupo MBA, ¿okay? Dentro de nuestra escuela de negocios, queremos apostar fundamentalmente a lo que significa el proceso creativo de la negociación. El proceso creativo de la negociación, quiero explicarles en este contexto que lo que significa es producir nuevas alternativas. ¿Okay? Cuando nosotros entendemos que hay dos partes inmersas en una conflictividad, en un proceso de conflicto, lo que normalmente está sucediendo es que entendemos que la otra parte puede o está haciéndonos daño. ¿Okay? Y si puede o está haciéndonos daño, pues es natural como ser humano nosotros predisponernos a esa situación. Sin embargo, el proceso creativo dentro de la negociación lo que plantea es, mira, como ambos tenemos intereses en esta situación, ¿okay? Es posible que nos focalicemos fundamentalmente en lo que perseguimos. Normalmente, ¿okay? Cuando hay una conflictividad y intereses, ambas partes tienen, en el buen sentido de la palabra, el mismo interés. Y el mismo interés significa mejorar, construir, obtener buenos resultados. ¿Okay? Y cuando nos centramos y nos concientizamos que ambas partes tenemos un objetivo compatible, un objetivo que se complementa, entonces la discusión se centra en el cómo vamos a alcanzar ese objetivo. Cuando nosotros entendemos que perseguimos tenemos las mismas expectativas, la diferencia se centra en el cómo. Ahora, el cómo no es tan importante y desde esta perspectiva, si ambas partes nos centramos en el componer, y el componer significa no restar, sino sumar.
El proceso creativo lo que plantea entonces dentro de la negociación es que el todo es mayor que la suma de las partes. Es decir, yo trabajo en equipo con alguien porque conjuntamente podemos lograr muchísimo más, ¿ok?, que lo que podemos lograr cada uno separadamente y después sumados. Desde este ángulo lo que estamos planteando es generar una alternativa que ya no es ni tu alternativa ni mi alternativa, sino que pasa a ser nuestra alternativa. El profesor y doctor César Lozano de México tiene un planteamiento que yo escuché en una de sus conferencias muy interesante, ¿ok? Y él decía que su padre, cuando había conflictos entre sus hermanos, decía que todo conflicto tiene dos partes, tres verdades, ¿ok? Tu verdad, mi verdad y la verdad. Lo que yo estoy planteando y que estoy parafraseando de alguna manera al padre del doctor César Lozano es que es posible construir nuevos horizontes, nuevas alternativas. Ese desgaste que plantea una pugna entre dos posiciones y entendiéndose que más que una negociación se convierte en una imposición, porque una imposición lo que plantea es la prevalecencia de una alternativa ante la desaparición de la otra, ¿ok? Y como lo que estamos hablando es de componer, estamos tratando de generar un contexto en el cual todos sumamos. El proceso creativo de la negociación abre muchísimos horizontes, pero fundamentalmente se origina del espíritu genuino del ganar-ganar. No se trata de simplemente ganar-perder o de perder-ganar, sino fundamentalmente de primero entender a otros para luego ser entendido. ¿Okay? Mi esposa y yo convencionalmente tenemos maneras de ver las cosas muy diferentes. Sin embargo, cada vez que debo afrontar decisiones importantes, yo le pregunto ¿cómo tú lo ves? Y ella me da un razonamiento muy diferente, pero que me permite fundamentalmente ver cosas que yo no veía. Y como producto, la nueva realidad a la cual confronto es muchísimo más robusta que la anterior, porque me permite considerar otros aspectos. Así que recuerden, las diferencias nos enriquecen. ¿Ok? Gracias.